Hola, buen día. Mi nombre es Abel Salvador González Rodríguez y soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Matemáticas 2 con la MSC Luisa Mercado y por esa razón hoy les voy a explicar un ejercicio sobre integrales. De antemano me gustaría pedirles disculpas porque el video se me hizo un poquito largo, aproximadamente unos 40 minutos. Pero eso sucede porque me tomé la molestia de explicar lujo y detalle en el ejercicio. Así que espero que les guste. Y vamos al video. El ejercicio que les voy a estar explicando en esta ocasión es x a la cuarta dividido entre 1 más x a la octava respecto de x. Y es un ejercicio muy interesante, de hecho sí que bastante interesante, porque si lo intenta resolver por los métodos convencionales, es decir, integración por partes, cambio de variable, con fórmula, etc., no va a encontrar la forma de hacerlo con esos métodos. Entonces lo que voy a intentar en este video es explicarle una forma de resolverlo en la que en vez de encontrar un camino ya establecido para la resolución del problema, vamos a intentar construir uno. Y a lo que me refiero en realidad es que vamos a tratar de transformar esta expresión en algo a lo que nosotros sí podamos aplicarle ese tipo de fórmula o los tipos de métodos convencionales que se usan para resolver integrales. Dicho esto, entonces lo primero que quiero enseñarles es que nosotros podemos convertir esta expresión x a la cuarta entre 1 más x a la octava utilizando propiedades matemáticas en otra expresión que sea equivalente y tenga otra forma. Por ejemplo, si yo tengo una fracción a sobre b, eso yo lo puedo convertir en 1 entre b sobre a. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque por las propiedades de los números, ¿verdad? Aritmética básica. ¿Cómo resolvemos un cociente? Pues sencillo. El primero lo multiplicamos por el segundo invertido. En este caso b sobre a invertido sería a sobre b. Y pues 1 entre a sobre b es igual. Entonces de ahí miramos que esta expresión es equivalente a esto, en efecto. Entonces vamos a intentar hacer en nuestra integral. Y para eso voy a escribir la integral de 1 dividido entre 1 más x a la octava entre x a la cuarta. En este caso, esto sería equivalente a que nosotros tuviéramos a y a b. Y en este caso ya lo tenemos de otra manera. A continuación, lo que vamos a estar haciendo es resolver esto que tenemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a distribuir esta fracción. En este caso vamos a separar el 1 y el x a la octava dividiéndolo entre x a la cuarta. Y eso se va a ver de la siguiente. Aquí me faltó el de x, ¿verdad? Y va a ser igual a 1 entre... Quiero que observen que 1 entre x a la cuarta es lo mismo que tener x a la menos 4. Entonces aquí sería x a la menos 4. Y 1 entre x a la octava, digo al revés. X a la octava entre x a la cuarta. Obviamente aquí las expresiones se van a restar y nos va a quedar x a la cuarta. Entonces vamos a tener más x a la cuarta. Y obviamente esta expresión que tenemos aquí aún no se puede integrar. Entonces hay que buscar cómo seguirla transformando. Entonces pensemos que si nosotros tenemos esta expresión y le restamos un número, pero se lo volvemos a restar, o sea, si le sumamos un número y se lo volvemos a restar simultáneamente a la misma vez, no vamos a alterar el valor de esta expresión, pero a la larga esa nos va a ayudar en el proceso que queremos de transformar la expresión. Entonces lo que se me ocurre es que yo le podría sumar un 2 y le podría restar un 2. Y voy a hacer eso precisamente. ¿Y por qué se me ocurre hacer esto? Bueno, pues porque de esta manera
me permitiría factorizar la expresión. ¿Y por qué factorizarlo? Pues quiero que vean que si yo agrupo este término con este 2 y le saco la raíz cuadrada de este término, me quedaría como x a la menos 2. La raíz cuadrada de este término es x a la 2. ¿Y qué pasa si yo multiplico x a la menos 2 por x a la 2? Eso me va a dar igual a 1. El doble producto de 1 es igual a 2. Podemos escribir la expresión nuevamente con esa factorización. Y en este caso sería 1 dividido entre. ¿Y cómo se escribe un trinomio cuadrado perfecto? Pues sencillamente la suma de las dos raíces, ¿no? En este caso sería x a la menos 2 más x al cuadrado, y eso elevado al cuadrado. Y obviamente le restamos 2 de x. Pero aquí todavía no nos podemos permitir resolver con fórmulas o métodos convencionales, y es lo que queremos lograr en este ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es seguir transformando la expresión, aprovechando que tenemos este menos 2 aquí y tenemos este término elevado al cuadrado. Y vamos a aplicar un nuevo caso de factorización, que sería una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces vamos a escribir esta expresión como la integral de 1 entre x a la menos 2 más x a la 2. Pero como en una diferencia de cuadrados perfectos, tendríamos a al cuadrado menos b al cuadrado igual a más b por a menos b. Esto lo podemos dejar así, ya sin ninguna raíz. Pero le podemos sumar la raíz de esta. Le podemos sumar la raíz de 2, que bueno, sería raíz de 2. Y lo volvemos a escribir restándole la raíz de 2. Y pues sí, me quedó todo chueco y largo, ¿verdad? Pero lo que quiero que observen es esto, ¿verdad? Que a partir de esta expresión nosotros hemos podido lograr llegar a esta nueva expresión. A continuación voy a proceder a separar la expresión que tenemos hasta el momento en otras dos expresiones. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a aprovechar que en el denominador tenemos dos expresiones, valga la redundancia, y voy a crear otras dos fracciones que tengan exactamente estos denominadores. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a aplicar la técnica de descomposición en fracciones parciales. Y para eso, ¿qué hacemos? Pues sencillamente, y bueno, entonces tenemos 1 entre x a la menos 2 más x al cuadrado más raíz de 2 por x a la menos 2 más x al cuadrado menos raíz de 2. Entonces, como lo que quiero es descomponerlo en dos fracciones que tengan estos denominadores, voy a escribir a sobre x a la menos 2 más x a la 2 más raíz de 2 más b sobre el segundo denominador, que en este caso es x a la menos 2 más x al cuadrado menos raíz de 2. Y pues, ¿qué son estos números a y b? Pues es básicamente cualquier número que me permita sumar estas dos fracciones y obtener la misma que está aquí. Entonces, para hacer eso, para obtener el valor de a y de b, voy a intentar formar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a multiplicar todo esto que está aquí por todo lo que está aquí. En este caso, cuando yo haga esto, se va a eliminar, se van a eliminar, ¿verdad?, estos dos factores que están aquí, y me va a quedar algo distinto aquí. Entonces lo voy a hacer. Entonces aquí todavía no he formado el sistema de ecuaciones lineales, pero lo que voy a hacer es distribuir las cantidades que tenemos ahora mismo, y esto me va a quedar como
a por x a la menos 2 más a por x al cuadrado menos a por raíz de 2, porque este menos afecta a este símbolo, a este signo, digo, a esta expresión. Y vamos a hacer lo mismo con el otro paréntesis. Más b por x al cuadrado más b por la raíz de 2. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agrupar todos los términos que sean semejantes. Es decir, bueno, el 1 queda igual, pero x a la menos 2 lo voy a agrupar con este x a la menos 2 por a más b, porque es lo que estamos agrupando, más x al cuadrado por también a más b. Y por último tendríamos la raíz de 2 y menos raíz de 2, pero eso lo podemos agrupar bajo la raíz de 2 y enseguida escribir menos a más b. Y entonces lo que aquí vamos a hacer es tomar en cuenta como que si aquí hubiera un x a la menos 2 más x a la 2, pero estos dos valores tendrían que tener un coeficiente. En el caso de que estos valores no estén en sí en la expresión del lado izquierdo, podemos asumir que tienen un coeficiente 0. Entonces nosotros podríamos asumir que el valor de a más b es igual a 0, de a más b, como el mismo obviamente, es igual a 0. Y la raíz de 2 por menos a más b nos daría igual a 1, y a partir de eso formar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como estos dos valores son iguales, solo los vamos a escribir una vez. Entonces quedaría a más b igual a 0, y en este caso menos a más b, que lo podemos escribir como b menos a, va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que si nosotros multiplicamos la raíz de 2 por menos a más b, eso nos da igual a 1. Entonces vamos a colocar aquí la raíz de 2 y eso es igual a 1. Bien, como les continuaba diciendo, ahora nosotros vamos a proceder a despejar esto y nos quedaría que b menos a es igual a 1 sobre la raíz de 2. Entonces vamos a volver a escribir esto y no se preocupen, eso lo voy a hacer yo solito. Entonces nos quedó este sistema de ecuaciones lineales, y como es un sistema simplemente de dos ecuaciones y dos variables, lo vamos a hacer facilito. Vamos a despejar en esta ocasión o a o b, y como a más b igual a 0, tendríamos que a es igual a menos b, lo que quiere decir que cuando obtengamos el valor de a, el valor de b va a ser el mismo en magnitud pero con un signo opuesto. Entonces, como tenemos que a igual a menos b, lo vamos a proceder a sustituir aquí. Entonces, en vez de escribir a, vamos a escribir menos b. Eso sería igual a b menos b igual a 1 sobre la raíz de 2. Entonces, aquí tendríamos b menos por menos, todos sabemos que es más, igual a 1 sobre la raíz de 2. Entonces 2b igual a 1 sobre raíz de 2, lo que quiere decir que b igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Y como ya tenemos b, simplemente podemos encontrar el valor de a cambiando el signo. Entonces a va a ser igual a menos 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces estos dos valores vamos a proceder a sustituirlo. Y bueno, ahora ya tenemos una nueva expresión, pero lo podemos volver a escribir factorizando el 1 sobre 2 raíz de 2. Y en este caso nos quedaría igual a 1 sobre 2 raíz de 2 por la integral de 1 entre x a la menos 2 más x al cuadrado menos raíz de 2 menos 1 entre 2 raíz de 2 por la integral de 1 x a la menos 2 x al cuadrado más raíz de 2.
y el de x. Entonces aquí ya tenemos la expresión. La expresión que originalmente era tan simple, ya la hemos transformado en una expresión que tiene en realidad una suma de integrales. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar en cuenta que estos dos denominadores los podemos volver a transformar, porque si nosotros miramos la expresión así, tal y como está, vamos a notar que todavía no le podemos aplicar ningún método de integración conocido y ninguna fórmula. Entonces voy a descomponer estos factores. Voy a escribir x a la 2 menos raíz de 2. Y quiero que note que si yo le sumo 2 y le resto 2 otra vez, el producto de estos dos números, x a la menos 2 por x a la 2, es igual a 1. Y bueno, si yo le saco también la raíz a este y la raíz a este, y los multiplico, el producto es igual a 1. Y como vimos anteriormente, el doble producto de esto pues nos da igual a este número, pero en cierto caso también podría darnos igual a este. Entonces voy a tomar en cuenta esto, ¿verdad? Este razonamiento para dividir esta expresión en una suma de otras dos expresiones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a escribir esto factorizándolo con el más 2 y factorizándolo con el más 2. O sea, para formar un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces eso me quedaría igual a la raíz de esto, x a la menos 1. Pero en vez de x a la menos 1, voy a escribir primero el x. Y ahora sí, x a la menos 1 lo voy a escribir así, al cuadrado. Y tengo que sumarle, como este símbolo ya, como este término ya lo utilicé, tengo que escribir este y este. Pero como los dos tienen signo menos, les voy a factorizar ese signo menos y lo voy a escribir como 2 más raíz de 2. Pero también tenemos que eso puede ser igual a x menos 1 sobre x al cuadrado. Y en este caso sería más 2 menos raíz de 2. Y ahora, si tú vienes y desarrollas este término que está aquí, te va a quedar que la expresión es igual a esta que está aquí. Y cuando tú simplifiques estos dos términos, te va a quedar igual a esta expresión. Entonces no estamos alterando nada. Pero con esa misma razón podemos transformar el otro denominador, que tiene bastante similitud. Y bueno, en este caso es menos, más 2 menos 2. Entonces, eso como lo podemos escribir, puede ser como obviamente estos dos términos son iguales, lo podemos escribir como x menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí sería menos 2. Pero podemos factorizar este signo y nos quedaría menos 2 menos raíz de 2. O lo podemos escribir como x más 1 sobre x al cuadrado. Y ahora nos quedaría más 2 más raíz de 2. Entonces, esta expresión igual a cualquiera de estas dos expresiones y esta expresión igual a cualquiera de estas dos expresiones. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso para volver a separar nuestras dos expresiones originales en otras dos expresiones. Entonces, para eso vamos a tomar esta hoja y ahora vamos a escribir obviamente solo la expresión para no hacerlo más largo. 1 entre x a la menos 2 más x a la 2 menos raíz de 2, que puede ser igual a un número a dividido entre este término que tenemos aquí, x más 1 sobre x al cuadrado menos 2 más raíz de 2 más un número b entre x menos 1 sobre x al cuadrado más 2 menos raíz de 2. Ahora, como obviamente esta expresión que está aquí en el denominador y esta que está aquí es igual a esto, nosotros podríamos pensar que tenemos un número a dividido entre un denominador b más un número c
entre el mismo denominador b. ¿Y cómo se hace esto? Eso igual a a más c entre b. Entonces nosotros tenemos que a más c es igual a 1. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es asignarle a A un valor arbitrario de 1/2 y a C también un valor arbitrario de 1/2. Y esto nos va a dar igual a 1. En este caso lo podemos hacer porque los dos denominadores son iguales. Entonces vamos a escribir la expresión ahora como A entre x más 1 sobre x al cuadrado menos 2 más raíz de 2. Y digo, aquí en realidad ya no es A, 1/2 más 1/2 entre x menos 1 sobre x al cuadrado más 2 menos raíz de 2. Y obviamente esta expresión es equivalente. Entonces, usando esa misma lógica, vamos a proceder a transformar la otra expresión. La otra expresión es 1 entre x a la menos 2 más x al cuadrado más raíz de 2. Y entonces, ¿cuáles eran los factores que habíamos encontrado? Entonces, estos factores los vamos a escribir. Ahora vamos a escribir un número c entre. Y vamos a escribir primero x más 1 sobre x para guardar el orden. Más 2 más raíz de 2. Más d dividido entre x menos 1 sobre x al cuadrado menos 2 menos raíz de 2. Ahí ya me quedó más o menos. Y obviamente está un 2, pero mi letra no es lo que más resalta de mí. Entonces aquí ocupamos la misma lógica. Como los denominadores son equivalentes a esta expresión, pues entre sí, entonces podríamos asignarle a C un valor de 1/2 y a D el valor de 1/2, por lo mismo que le acabo de explicar aquí. Entonces nos quedaría eso igual a, aquí se me olvidó a 1/2 dividido entre x más 1 sobre x al cuadrado más 2 más raíz de 2 más 1/2 entre x menos 1 sobre x más 2 más raíz de 2 y aquí el cuadrado. Entonces ahora, a partir de la primera expresión, que posteriormente la convertimos en otras dos expresiones, actualmente ya tenemos 4 expresiones. Pero lo que quiero que noten es que, bueno, esta tiene x más 1 sobre x, x menos 1 sobre x, otra vez x más 1 sobre x y una vez más x menos 1 sobre x. Bien, ahora realicé el mismo procedimiento, pero por alguna extraña razón mi cámara no estaba grabando, entonces voy a explicarles. Básicamente lo que hice fue esta expresión, utilizar los denominadores que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería x menos 1 sobre x al cuadrado menos 2 menos raíz de 2. Y pues x más 1 sobre x al cuadrado más 2 más raíz de 2. Y entonces lo que dije yo fue, si un número c es dividido entre este denominador más un número d dividido entre el otro denominador, es igual a esta expresión, pero como este denominador es equivalente a este y a este denominador, solo que transformado, entonces le volví a asignar el valor de 1/2. Y de esa forma yo estoy entonces conservando la equivalencia entre esta expresión y estas que están aquí. Y lo que quiero que vean es que ahora ya tengo desde la primera expresión, la del ejercicio, que después la convertí en otras dos. En realidad ya tengo ahora 4 expresiones. Y entonces lo que voy a hacer es, como todas tienen 1/2, yo las voy a escribir nuevamente. Y bueno, vamos a buscar una página, si me disculpan.
Y bien, ahora que ya hemos encontrado una página, voy a proceder a escribir nuevamente las expresiones que anteriormente teníamos 1 sobre 2 raíz de 2 por, aquí era la integral, bueno sí, voy a ocupar el signo por la integral de, y ahora lo que voy a escribir son las expresiones que encontré aquí. Ahora bien, llegado a este punto, lo que quiero que noten es que tenemos x más 1 sobre x, x menos 1 sobre x, y otra vez esos dos valores. Pero a través de todo el procedimiento que hemos ido desarrollando, lo que he tratado de hacer es dejar que x más 1 sobre x, o bueno, todas las variables, se queden en un solo lugar. En este caso ya lo hemos logrado. Si se fijan, están en cada expresión, están en un solo paréntesis. Entonces, ahora nosotros podríamos considerar como que si esos paréntesis son variables y hacer un cambio de variable, ¿verdad? ¿Cuál sería el único problema? Que si nosotros hacemos el cambio de variable, eso nos va a introducir un nuevo término. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Las dos posibles variables son x más 1 sobre x y x menos 1 sobre x. Si a esto yo le pongo u y a esto yo le pongo v, ¿verdad? Para asignarle un nombre de variable. Y entonces yo derivo u, pensemos que la derivada de u va a ser igual a la derivada de x, que es igual a 1. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x. Y entonces esto obviamente hay que introducir el de x. Y si yo despejo de x va a ser igual a du entre 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Y si hago lo mismo aquí, tenemos que db va a ser igual a 1 y aquí me va a quedar más 1 sobre x al cuadrado. Y en este caso volvemos a despejar de x, nos queda igual a db, que vamos a tratar de diferenciarlos para que no se parezca la u y la b. 1 más 1 sobre x al cuadrado. Entonces lo que notamos es que esta variable, ¿verdad? Al ser derivada, es lo opuesto que esta variable. Entonces lo que voy a hacer es, aquí, primeramente voy a factorizar todos los signos, todos los un medio que tengo. Y pues como toda la expresión tiene 1 sobre 2 raíz de 2 y tiene también un medio, entonces lo que voy a hacer es escribir, bueno, aquí ya voy mal, voy a escribir 1 sobre 4 raíz de 2. ¿Por qué? Porque un medio por 1 sobre 2 raíz de 2 igual a esto que está aquí. Y voy a abrir un corchete y voy a agrupar todo bajo este signo para que también no se haga tan grande. Y voy a empezar a escribir cada una de las expresiones. Entonces me quedaría. Y entonces lo que voy a hacer es, sabiendo que yo necesito, sabiendo que se me van a introducir estas expresiones, ¿verdad? Esta expresión y esta expresión, lo que voy a hacer es, como esta expresión y esta son equivalentes, hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, sabemos que sabemos que nosotros utilizamos estas expresiones aquí en esta parte y que los denominadores eran equivalentes. Entonces lo que voy a hacer es, en una voy a sumar en valor y en la otra voy a introducir el mismo valor pero con un signo opuesto para que se cancelen. Y estos valores, en este caso, van a ser los mismos valores que se nos van a introducir. Entonces, cuando nosotros tomemos como variable x más 1 sobre x, se nos va a introducir esta expresión. Entonces voy a restar aquí x al cuadrado y como aquí se nos va a introducir la otra, 1 sobre x al cuadrado. Y obviamente estos dos se van a cancelar y usando la misma lógica los puedo introducir aquí. Y obviamente eso no me altera la expresión, que en la matemática es obviamente el problema más grande. Uno no puede hacer cosas
que vayan a terminar alterando el resultado final. En este caso hemos tratado de guardar todo aplicando las propiedades de la matemática. Bien, entonces lo que voy a hacer es sustituir la expresión y escribir 1 entre 4 raíz de 2. Todo eso multiplicado, y ahora voy a cambiar las variables. En este caso me quedaría la integral de 1 menos 1 sobre x al cuadrado, y eso dividido entre u al cuadrado menos 2 más raíz de 2. Y esto lo multiplico por du entre 1 menos 1 sobre x al cuadrado, más la integral de 1 más 1 sobre x al cuadrado, y pues ahora es la parte donde solamente empiezo a reescribir, más 2 menos raíz de 2, que es básicamente lo que tengo aquí. Y ahora menos, porque aquí tengo el signo menos, y sería 1 menos 1 sobre x. Y bueno, aquí me falta el dv entre 1 más 1 x al cuadrado, que voy a intentar que no se me olvide para que no me quede esa pegazón. Y aquí quedaría u al cuadrado más 2 más raíz de 2 por du entre 1 menos 1 x al cuadrado, menos la integral de 1 más 1 sobre x al cuadrado entre v al cuadrado menos 2 menos raíz de 2 por dv dividido entre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Cierro el corchete, y aquí obviamente me voy a dar el lujo de hacer una de las cosas más satisfactorias en la matemática, que va a ser simplificar estos dos, porque se están multiplicando estos dos, aquí y aquí. Y voy a volver a reescribir esa expresión. Y bueno, aquí el ejercicio ya casi está terminado. Digo casi porque tendría que mostrarle todavía dos expresiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos básicamente u al cuadrado menos un número a, una variable al cuadrado, ¿verdad? Más un número, y pues lo mismo en esta. Que si se habrán dado cuenta, aquí me equivoqué con el signo en una, y fue en este. Y muy importante, ¿verdad? Siempre tener cuidado con los signos. A mí se me olvidan muy seguido. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Si nosotros tenemos la integral de du entre x al cuadrado más a al cuadrado, pues adivinen qué fórmula podemos utilizar. Y en ese caso vamos a ocupar que esto es igual a 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a. Y si nosotros tenemos la derivada de x cuadrado menos al cuadrado, la integral digo, bueno, y aquí no entiendo por qué, si estoy ocupando x, entonces sería 1 sobre 2a por el logaritmo natural de u más, déjenme ver, si en efecto, y sí, u más a entre u menos a. Y entonces, estas dos fórmulas que tenemos aquí se parecen hasta cierto punto a las expresiones que tenemos aquí, solo que este término no está al cuadrado, ¿verdad? El término que está acompañando a nuestra variable. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada, y ya con eso nosotros podemos dar por terminado el ejercicio. Entonces 1 sobre 4 raíz de 2, bueno, esto va a ser igual a... Y entonces en el primero de los casos tenemos una resta, entonces vamos a escribir 1 sobre 2a. Y en este caso, ¿cuánto es a? La raíz de esto, entonces sobre 2 por la raíz de 2 más raíz de 2 por el logaritmo natural de u más a.
En este caso nosotros podemos sustituir u, que nosotros sabemos que u es igual a x más 1 sobre x. Entonces vamos a escribir x más 1 sobre x más a, que sería la raíz de 2 más la raíz de 2, dividido entre u menos a, x más 1 sobre x menos la raíz de 2 más la raíz de 2. A esto le sumamos el siguiente, que para eso vamos a aplicar esta fórmula y nos quedaría como 1 sobre a, que en este caso es la raíz de 2 menos raíz de 2 por el arco tangente de, bueno, en este caso u, en este caso sería v, que es x menos 1 sobre x dividido entre a, y pues ya habíamos dicho que a es la raíz de 2 menos raíz de 2. Ahí supongamos que cerramos el paréntesis porque no me dio espacio y seguimos escribiendo. En este caso nos quedaría menos y bueno, este también es una suma. Bueno, sí, es una suma, entonces vamos a escribir 1 sobre a, ¿verdad? Recordando la fórmula, que en este caso a 2 más raíz de 2 entre 2 más raíz de 2 multiplicado por el arco tangente de x más 1 sobre, en este caso sería x menos 1 sobre x entre 2 más raíz de 2, y esto no es un valor absoluto, ¿verdad? Entre 1 entre, menos 1 entre 2 por a, ¿verdad? Para la última expresión, 2 menos raíz de 2 por el logaritmo natural de x más 1 sobre x más la raíz de 2 menos raíz de 2, x más 1 sobre x menos raíz de 2 menos raíz de 2. Entonces ya con esto nosotros tendríamos la respuesta del problema. Pero tenemos que hacer una última cosa y que obviamente no se nos puede olvidar, y agregarle la constante de integración. Entonces vamos a agregar a todo eso más c, y ahora sí, ya tenemos la respuesta al problema.